Los carbohidratos, también llamados glúcidos o azúcares, son las moléculas energéticas básicas de la célula. Contienen aproximadamente proporciones iguales de carbono, hidrógeno y oxígeno, y antiguamente se les conocía como hidratos de carbono. Se caracteriza por tener una molécula de azúcar que es su componente básico, una simple unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sirven como almacenes de energía, combustibles e intermediarios metabólicos. Los carbohidratos tienen enlaces covalentes que almacenan una gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula se oxida. Se clasifica en monosacáridos, que son la unidad básica de los carbohidratos, los oligosacáridos, que constituyen los líquidos corporales y los tejidos, el metabolismo. Los organismos y sus células utilizan diferentes rutas metabólicas para obtener energía y otras moléculas a partir de glúcidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y generalmente en menor proporción, también oxígeno. Además, ocasionalmente pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Son la principal reserva energética del organismo. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esa función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prosfaglandinas. Em, los lípidos se caracterizan por ser moléculas muy diversas. Están formadas por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales. Algunas tienen anillos, algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Su clasificación son los lípidos simples, que su estructura molecular es unitaria, solo incluyen esferas de ácidos, grasos y alcohol. Los lípidos compuestos son aquellos cuya molécula presenta dos componentes claramente diferenciados. Los lípidos derivados, que son los que no se pueden clasificar como simples o compuestos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Básicamente controlan y dirigen la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables en todas las funciones básicas del organismo. Sus características son: primero, están constituidas por nucleótidos; segundo, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos; tercero, tienen diferente y específica localización subcelular; cuarto, son fundamentales para la vida de los organismos. Se clasifican en ARN mensajero, el cual se encarga de llevar los mensajes transcritos a los ribosomas desde el ADN; el ARN transferencia, que lee el mensaje, transporta los aminoácidos y los traduce en proteínas a nivel de los ribosomas en el citoplasma; y el ARN ribosomal, que compone el 65% de la estructura de los ribosomas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Conservan su actividad biológica solamente en un intervalo relativamente limitado de pH y de temperatura. La función de las proteínas es de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Algunas de sus funciones son: muchas hormonas, las cuales regulan las actividades celulares; la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción; y funciones de reserva, como la ovalbumina en el huevo o la caseína en la leche. Se caracteriza por ser polímeros lineales no ramificados formados por la unión de moléculas denominadas aminoácidos mediante enlaces pépticos. Otra característica es que según el número de aminoácidos que integran el polímero se distinguen. Otra característica son los péptidos, los cuales son cortas cadenas de aminoácidos que tienen entre 2 y 100 aminoácidos. Se clasifican de forma general en holoproteínas,
la cual es una proteína que está conformada exclusivamente por una secuencia de aminoácidos. Es sinónimo de proteína simple, y las heteroproteínas son moléculas que representan una parte proteínica y otra no proteica menor. Esa es la diferencia de la proteína simple u la holoproteína.